Bueno, hoy tenemos la satisfacción y la dicha de estar en casa de unos hermanos que queremos mucho, que respetamos mucho, que son líderes de la iglesia Oreb y que hacen un trabajo muy lindo en esa iglesia porque nos llevan a la enseñanza y nos llevan al crecimiento con Dios. Entonces hoy tengo el privilegio de entrevistar a María Teresa, que estamos aquí en su casa, y la primera pregunta que quiero hacer a María Teresa es ¿cómo María Teresa llega al Evangelio? Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles a Dios primeramente por esta entrevista y por tenerlos hoy aquí en mi casa. Bien, el caso particular mío, yo nací en el Evangelio, no llevo el Evangelio por amor, llevo el Evangelio por dolor. Hay diferentes formas de llegar al Evangelio. En mi caso fue por dolor. Yo llego al Evangelio por una situación muy fuerte que tuve en mi vida. Mi esposo practicaba la idolatría y en mi casa nunca se habló de Dios. Pero yo tenía una amistad, una amiga mía que era cristiana y llegaba siempre a mi casa y sembró la palabra de Dios. Ella siempre nos hablaba de Dios y sabía la condición que yo estaba y me predicaba la palabra de Dios. Entonces me dijo, Mari, vamos un día a la iglesia. Y yo en medio de mi desesperación le dije, mi Diana, voy contigo a la iglesia. Y llego a los caminos de Dios por dolor. Oye, casi todos llegamos por dolor a los caminos de Dios. Ajá. Por eso es un privilegio llegar por amor a los caminos de Dios. María Teresa, ¿cómo tú ves ahora mismo en el ámbito nacional, en el ámbito mundial? ¿Cómo ves que está el camino de Dios impactando en las personas? ¿Cómo ves esa situación? El impacto de Dios que está teniendo ahora mismo en las personas, ¿cómo lo ves tú en un punto de vista? Mira, en las personas tenemos mucha necesidad de Dios. El mundo está muy necesitado de Dios. Las personas, aún que no están en la iglesia, saben que Dios es muy importante para las personas que estamos dentro de la iglesia y las que están fuera de la iglesia. Ellos saben que existe Dios y lo importante que es Dios para la vida de ellos. Pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo es tremendo. Las personas necesitamos mucho de Dios. Y Dios está haciendo grandes cosas en todas las personas, tanto en la iglesia como en las personas que están fuera de la iglesia. Hay un avivamiento está desbordándose en todas las naciones, un avivamiento tremendo. Lo estamos viviendo nosotros los cristianos y aún los que no son cristianos. Son los últimos tiempos y es tremendo lo que Dios se está manifestando poderosamente en Cuba, en el mundo. Es tremendo. Si tuviera la posibilidad de conocer a Jesús, ¿qué le dirías a Jesús? Jesús es mi vida. Yo sin Él no puedo vivir. Es como el aire que respiro. Yo digo que Él llegó a un momento tan crucial de mi vida que yo sin Él no vivo. Es que a medida que vamos caminando con Dios, Él se nos va metiendo y se nos va metiendo tanto que yo digo que Jesús para mí es el aire que yo respiro. Yo sin Él no podía estar conversando contigo, no somos nada. No somos nada. María Teresa, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, estamos viviendo situaciones extremas, como estaba diciéndome ya, son tiempos finales. Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a la nación cubana? ¿Qué mensaje se le llevaría a esas personas que conocen a Dios y a las que no conocen a Dios? ¿Qué mensaje le llevarías a esas personas? Bueno, a las que conocemos a Dios, el mensaje que le doy yo es que tenemos que seguir la lucha, tenemos que seguir adelante con intercesión por Cuba, arrebatando las promesas que Dios nos dio sobre esta nación que son poderosas. Lo que nosotros que estamos dentro de la iglesia y los cristianos tenemos que tener ese convencimiento y esa seguridad, lo que Dios nos dijo. Y a los que no son cristianos, transmitirles esa seguridad que Dios de nosotros sobre lo que va a hacer en nuestra nación. ¿Cómo que no? Tú fuiste partícipe del concierto que se dio el 17 de diciembre, como parte de estos avivamientos que estamos pasando y un concierto que dio el grupo Oreb de la iglesia Oreb, guiados por Fanny, por Giovanni, por los pastores. ¿Cómo viste ese concierto? ¿Qué impacto te dio a ti como persona ese concierto? Ese concierto fue una respuesta a oraciones.
Ahí hubo mucha, ya no habían dado revelación de que iba a ser ese concierto en el parque, fue respuesta a oraciones, fue una bendición del mismo Dios. Eso fue la misma gloria de Dios, fue tremendo, fue una bendición sobrenatural. Yo le agradezco al Señor por haber estado ahí presente y vivirlo, porque fue algo glorioso. Fue la misma gloria de Dios derramándose sobre nosotros. Y siento un privilegio muy grande haber participado ahí con ellos, porque nuestra iglesia y nuestro grupo de alabanza viven para Dios. Y es una victoria. Ese concierto en el parque fue una victoria de Dios. Ya me decías de que no eres nacida en el Evangelio, entonces yo quiero que tú ahora nos cuentes, ubícate antes de conocer a Dios y ubícate ahora que conoces a Dios. ¿Cuánto ha cambiado María Teresa en ese proceso? 100%. La María Teresa ahora nada tiene que ver con la de ¿Y antes. en cuánto más ha cambiado así que tú? María Teresa antes, yo era una mujer problemática. Tremendo. María Teresa, mis vecinos me dicen, ¿te cambiaron? Yo era tremenda, yo era problemática y era un poco fuertecita de carácter. Y Dios me ha cambiado. Ha sido un proceso largo y no obedecía a nadie. Y aún en los caminos de Dios. Nosotros pasamos por unas cuantas iglesias y nosotros recibimos verdaderamente a Dios de que llegamos a Oret. Yo aprendí a obedecer en Oret. Yo aprendí la humildad. Yo era muy orgullosa. Y aprendí la humildad en Oret. Aprendí a obedecer, aprendí a bajar en Oret. Aprendí a estudiar la Biblia en Oret. Aprendí a orar en Oret. Nosotros llegamos a Oret crudo. Yo agradezco mucho a Oret y a Dios, porque el cambio de María Teresa en el Evangelio fue desde que llegamos a Oret. Yo agradezco a Dios eternamente porque nos llevó a Oret. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y ya ustedes saben, amén, un testimonio más que tenemos y que Dios los siga bendiciendo y acuérdense que somos más que bendecidos. Así de que síganos.